les bendiga, les amamos porque aquí ya vamos a terminar llorando. Hola mi querida gente, Dios le bendiga, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este domingo, un domingo más, gracias al Señor. Recuerden, estamos desde la hermosa ciudad de Panama City Beach, desde el estado de Florida, aquí en nuestro hermoso templo Eastgate, con nuestros queridos pastores Rob, Janelle, Robbie, Blake, Toda la comunidad Nate, es gay, te todo el mundo. amamos. Así Dios les es. bendiga. Dios les Bienvenida. bendiga. Bienvenido. Bueno, aquí un domingo más aprendiendo un poco más de Jesús, Ujú. de nuestro maravilloso Salvador. Y hoy queremos continuar con la serie Conociendo a Jesús y queremos saber un poco más acerca de ese rasgo del carácter de Jesús que es la compasión. Ujú. La Eso semana pasada hablamos ¿de qué hablamos? la De, semana pasada hablamos de la de mansedumbre. la mansedumbre. Lo siento, esto de tener muchos hijos, ¿no? Sí, de Ok, cómo evitar irse sí, a buenas y primeras de puño. Ujú. ajá, bueno, No, no así. tampoco así. Pero Pero si no, igual basándolo un vayan poco a en el verlo. rasgo de Ajá, Jesús, de la mansedumbre, imitándolo a él por así es, sobre todo. así es. De Ujú, Jesús como nuestro mejor ejemplo a seguir, como ujú. esa persona más importante en la que debemos imitar. Y este carácter que honestamente, este rasgo del carácter de Jesús que honestamente nos confronta, ¿no? Que es la compasión, Ujú, ¿no? Entonces vamos a dar una mirada de eso que Jesús no solamente predicó, sino que lo encarnó ujú. cuando estuvo aquí, esa compasión, esa vista del reino de Dios encarnado cuando Él estuvo aquí en la tierra. Así es. El reino que Jesús presentó no entró imponiéndolo, entró acercándose, acercándose a quien más lo necesitaba. Así es, Hablamos de la compasión, ¿no es así es, la verdad? compasión. La compasión. Ujú. Y fíjese que la compasión, estábamos analizando qué significa la compasión de Ujú. acuerdo Al al original, original. así es. Y dice que la palabra bíblica que aparece una y otra vez, Ujú, que vamos a leer versículos más adelante acerca de la compasión, ujú. es que está media difícil de Sí, pronunciar. es Es Plach Plax Nisomai, Somai. Nisomai. Ajá, algo Lo así. deletreo, porque hay ustedes que nos van a ver Lo en el pueden YouTube, buscar. lo pueden parar y escuchar. Ok, Ajá. es SPLAGCHNIZOMAI, que no habla de estrategia ni intención ministerial, habla de algo visceral, profundo e interno. Es Así decir, es. cuando decimos visceral, estamos hablando que viene así De de adentro, profundo. Y adentro, es algo así que, que así los es. que han tenido una emoción, alguna situación visceral, Ujú. este, podrán entender eso. Claro, es que Algo que lo conmueve interno. tanto. Lo que pasa es que cuando hay sentimientos viscerales o muy internos, o visceral como fuerte, ¿no? Interno dentro nuestro, es esa la motivación, ¿no? Ujú, Ese sentimiento te llena de, que te impulsa a hacer algo. Entonces, esa compasión es ese dolor que compartimos, ese dolor sentido interno nuestro que nos lleva a la acción, nos lleva a hacer algo por esa persona a la ujú. que sentimos esa compasión, ¿no? Sí, entonces, eh, la pregunta honesta es, ¿desde dónde estamos mostrando el reino de Dios? O sea, si Ujú, estamos realmente mostrando esa compasión ujú, que mostró Jesús. ujú. Ojo, estamos, Estamos, sí, estamos. realmente cuando estábamos estudiando el tema, ¿no? Y leíamos todas las historias bíblicas donde aparecen este carácter de Jesús, o sea, en la historia, en la retórica bíblica, donde Jesús muestra esto,
donde dice, y era movido en compasión, o se conmovió, Ujú, ¿no? Cuando habla así, ¿no? Y tú te das cuenta de esa parte tan del reino, tan de lo que ujú, Jesús vino a hacer por la gente, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta de esa compasión que a veces te hace preguntar si realmente uno está actuando desde ahí ujú. o estamos actuando quizás desde de nuestra necesidad de De aprobación, nuestro orgullo. de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestra necesidad de aplausos quizás, desde nuestras heridas, no sabemos. Entonces sí necesitamos indagar un poco en esto, Ujú, conocer un poco de esto que Jesús mostró, lo encarnó, porque no solamente lo enseñó, sino que Él lo encarnó, ujú, lo hizo una vivencia en el tiempo que Él estuvo aquí y nos lo dejó como enseñanza, ¿no? Para así ya poder analizar desde dónde mostramos el reino. Entonces, vamos a ver un poco acerca de eso y luego hacernos esa pregunta al final, ujú. ¿no? Ajá, y hay un versículo en la Ujú, Biblia que queremos empezar con este versículo que ujú, está en Mateo capítulo 9 versículos 36. ujú, Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ujú, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque ujú. estaban desamparadas y dispersas como ovejas que Que no no tienen tienen pastor. pastor. Ujú, Este, entonces estamos hablando que la compasión es algo ujú. Que se siente. visceral. Ujú, Entonces, hay que empezar diciendo que ujú, Jesús ah, no era 100% hombre y 100% Dios. ujú, Ya lo hemos dicho antes. ujú, Él era hombre ujú, y él era Dios. ujú. Porque, como decía el maestro, si es 100% Dios y si es 100% hombre, son 200%. Entonces, Mm, hay solo un porcentaje. No, él era todo hombre ujú, y él era todo Dios. mm, Entonces, como fue un hombre de carne y hueso ujú, que sentía compasión, solo imaginémonos por un instante cuando alguien hemos tenido compasión de alguna situación que nos ha conmovido, ujú, sea porque la vivimos en algún momento de nuestro mm, pasado, ujú, o sea porque es algo nuevo que estamos conociendo y no nos imaginamos que eso ujú, pasaba y vemos esa situación y tenemos ujú, compasión y hay veces que hasta lloramos. ujú, No sé ujú, si les ha pasado, y ahí ujú, los que me ven ujú. pueden contarnos en los comentarios alguna Sí. situación que han Ujú, tenido, donde han tenido una compasión por alguien. ujú. Ojo, que no es pena No es ni lástima, lástima, así es, por el amor de Dios. hay que diferenciar Sí, esas dos cosas porque a veces la lástima es, ay, pobrecito, ¿no? Y te ujú, quedas ahí con el sentimiento de tristeza y nada más. exacto, pasas por Y ahí, pasas es y, más, hasta te tomas una eh, foto como para decir que estás haciendo algo. pero la Exacto, compasión nos mueve a hacer, actuar, a hacer algo sí, por ese dolor y ese sufrimiento de la persona que la padece, ¿no? sí. Y fíjense que cuando Jesús dice en este versículo, Ujú, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, es ujú. decir, que es como que llega y ve tanta, porque dice que veía como dispersas como, Ovejas que o no tienen estaban pastor. desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mm, Es decir, gente desesperanzada, así es. gente que había sido rechazada, Ujú, gente que quizás estaba pasando las peores de las miserias así es. económicamente. Ujú, Eh, este, recuerden quiénes tenían que venir a hacer, quiénes tenían que preparar la llegada del Mesías. Eran los ujú, maestros de la ley y toda así esa es. gente. Y esa gente estaba bien arreglada, tenía vestiduras que inclusive ah, con todo ese dinero que costaba esa vestidura alcanzaba para alimentar a toda una familia durante varios meses. Ujú, Entonces, era gente que estaba de todo. ujú. Y Jesús tuvo compasión, es decir, aquí hay que hacer algo. Algo. Y mira, lo lindo de cuando ves esto, no es que Jesús no aprovechó la multitud para, para poder mostrar una oportunidad ministerial ¿sí me entiendes? No, Sino que era atender la o sea, necesidad. no vio como cabezas de ganado. No, exacto. O sea, él, Eso decía un maestro. Dice, hay gente que las iglesias las ve como cabezas de ganado. sí, o sea, no vio un número, una plataforma Exacto. para, sino que él sintió,
compasión de ellos Ujú, y esa compasión lo movió a hacer algo por la multitud, ujú, ¿no? Y lo vemos en muchas historias bíblicas que cuando Jesús era movido desde la compasión y actuaba desde ahí, no a veces como quizás nosotros como humanos podemos tener esa línea tan fina de caer en querer una plataforma para mostrarnos, el ujú. ministerio para mostrar que quizás somos usados por Dios, ¿no? O por hacerle creer al resto que nosotros sí estamos siendo usados por Dios y el resto no. Sí, y fíjense en un detalle interesante, ya que hablamos un poco de gente que está desamparada, que está en situaciones tremendas. Vamos a extender Ujú. El eh, panorama. el panorama. Vamos a Ujú, hablar de alguien desesperanzado. ujú, Generalmente en nuestros países subdesarrollados hay ahora mismo hay mucha desesperanza. ujú, Países del continente africano en su momento, ujú, yo creo que aún todavía sigue habiendo un poco de pobreza y todo, ¿no? Desesperanza y todo. Entonces, eso también puede resultar para que la gente supuestamente muestre compasión, ¿no? ujú. Y sacar dinero Oh, de sí. todo esto. No, eso ya es, Ujú. eso ya raya No, 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 de pues supuestamente aprovechamiento. tenemos compasión, hay que hacer algo. Mm. Y comienzan a mostrar Como imágenes me haces acordar de y a sacar plata de eso. cuando nuestras mamás nos hacían comer la comida y decían, Oh, ¿cuántos niños? ¿cuántos niños en África Ujú, no se mueren de hambre? ¡Cómete el plato! ujú, O sea, no resolvía el problema real, ¿no? Y a ujú. veces parece mentira, pero a veces actuamos así, ¿no? Ajá. Fíjate que regresando otra vez al versículo de donde está, que leímos en Mateo 9, Ujú, 36, ujú, que Jesús tuvo compasión al ver las multitudes, ujú, y que más abajo les dice, porque estaban desesperanzadas y ujú, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ujú, Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, ujú, entonces, vamos a entender un asunto aquí. ujú, Ah, este versículo se lo usa bastante para los misioneros, por ejemplo. ujú, Que sí es cierto, en algo sí se lo puede tomar, porque si te vas a un lugar donde realmente no se ha escuchado el Evangelio, o que ya lo están escuchando, pero que no tienen idea de ujú, cómo es todo esto, así como cuando Felipe se encontró con el eunuco, por ejemplo, ujú, que le decía, ¿sabes lo que lees? Felipe le ujú, dice al eunuco, le dice, no, pues, ¿cómo lo voy a saber si no hay quien me explique? Quién me habla?". ujú, Entonces, así hay ahora mucha gente, bueno, y parten misioneros a ujú, llevarles el evangelio a esas personas que están desesperanzadas, ujú, pero que están escuchando la palabra de Dios. ujú, Ok, pero también se lo usa, por ejemplo, a veces como en nuestros propios países, en nuestras propias ciudades, mandémonos así para el campo, para allá, que vaya a llevar el Evangelio, porque la Biblia dice que la mies es mucho, pero y los los obreros son obreros. pocos. Pero Ujú. realmente en ocasiones lo que se ve es como a esas personas como cabeza de ganado, como ya lo habíamos dicho. Sí, plataformas y cosas así. Plataformas y cosas así que yo puedo, Ujú, claro. Y ves que lo primero que te hacen en ocasiones es ujú, preguntar, ¿y cómo te va en la iglesia? Ahí ujú. vamos. ¿Cuántos miembros tienes? Ujú. Sí. Sí, y Entonces, mira lo que dice más adelante, porque esto es lo interesante de esto, de cómo la compasión te mueve a hacer algo, ujú, porque aquí dice en el 36 dice, y al ver las multitudes, habla de Jesús, así es. tuvo compasión de ellas. Y mira en el versículo 1 del capítulo 10 porque es como que la historia Ujú, continúa. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ujú, Ese fue
esa compasión lo Fue movió la acción la también, acción a la darle acción. a sus discípulos ese poder que Jesús tenía para ir. Ujú. Y entonces es eso lo que nos Entonces, tiene que mover. hay un detalle interesante acá, Ujú, que dice ahí, desesperanzadas, ujú. dispersas como ovejas Ovejas que que no no tienen tiene pastor. pastor. Ujú, Es decir, no hay una mención, obviamente, se trataba de qué? del De algo corazón. del corazón, de Ujú. confusión. Y Entonces, mira, si tú te das cuenta, el pueblo mismo, el pueblo judío, ¿no? Esperaba del Mesías que fuera como alguien que viniera con espada, ujú, como alguien libertador, un político quizás que viniera a ayudarles en ese sentido, ¿no? Pero resulta, ¿no? Eso lo esperaban mucho del pueblo judío. Resulta que la gente común, la gente ujú, que incluso los samaritanos, mucha gente que no era pueblo judío, encontró en ese Jesús, en el Mesías, esa esperanza, encontró algo muy diferente que lo vieron no solamente por lo que decía, sino por lo que él hacía. Y eso es muy lindo cuando tú lees la historia de Jesús, que él siempre, él vivía enseñando, hablando de las verdades del reino, pero siempre había pausas, iba con propósitos a ciertos lugares por esas ovejas perdidas, por esas ovejas que estaban sin ujú. esperanza, ¿no? En un pueblo sin esperanza. Lo ves en la historia de la mujer samaritana, en muchas historias bíblicas que a veces las De la leemos, viuda ¿no? de De Naín, la viuda de Naín. que ahorita ya mismo la leemos, más Ajá, tarde la leemos. lo lees y a veces no te das cuenta de ese carácter de Jesús, del cual está ahí es para poderlo imitar. Ujú, Entonces, solamente vemos, ay, el poder y cómo esto, pero ¿desde dónde lo hacía Jesús realmente? No, Jesús no sanó para llamar la atención y eso tenemos que tener como aprendizaje. ujú, ¿Desde dónde estamos haciendo también quizás nuestro ministerio, los líderes, los pastores que quizás nos escuchan, ¿no? Que Él no liberó a alguien o sanó a alguien para ser aplaudido, ujú, sino porque a él era la compasión lo que lo movía a actuar. Él sentía el dolor de la gente. ujú. Él sentía ese dolor del leproso que Postrado estaba fuera del fuera de su pueblo, ciudad, rechazado. rechazado. Entonces él Ujú, sentía ese dolor. Sentía el dolor de la viuda que había perdido a su hijo. ujú. Leamos esa Que historia. está en Lucas Ujú, 7, 11. Lucas 7, 11. ujú, Que dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y ujú, una gran multitud. Cuando llegó, se acerca cerca de la puerta de la ciudad. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, ujú, la cual era viuda, y ujú. había en ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, Se se compadeció compadeció. de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se Ujú. incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran Wow, profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. wow, qué lindo. Mira, qué importante, qué linda esta historia que yo la verdad es que nunca me había detenido a leer, Ujú, no la había escuchado así como, no me acuerdo realmente, quizás en alguna predicación quizás lo dijeron, pero no le había puesto mucha atención. ujú, Pero qué lindo, cómo el Señor se compadeció. ujú. Y él no fue como en otros milagros, ¿no? Que le llamaron y dijeron, Señor, sana a mi hijo. No, No, o él sea, fue. él fue, a él nadie lo llamó. Él sintió compasión de esta mujer que era su único hijo y era viuda. Y él fue y resucitó a su hijo. Sí, Ujú, esto podemos traerlo a nuestros tiempos, ¿no?
¿De qué manera nosotros, si nos llamamos cristianos, si hemos sido lavados con la sangre de Jesús y si estamos enfrente como embajadores del reino, de qué manera nosotros estamos siendo compasivos? Así O es. sea, fíjense, si nos ponemos a analizar en las partes donde Jesús decía o dijo, tuvo compasión, o el que escribe decía ahí, y tuvo compasión. Analicemos esos milagros que hizo. O sea, una madre que acaba de perder, era una viuda, ¿no? Que acaba de perder a su único hijo. Este hijo que probablemente era el sostén de su hogar. Sostén, o era lo que, no sé. Imagínate. Entonces, si somos embajadores del reino, ¿de qué manera estamos mostrando la compasión? El reino de Dios. Ojo, que es una compasión con acción, que no es lástima, volvemos a repetirlo. Que ahora traigámoslo a estos tiempos, nosotros que estamos acá en el norte, donde muchas esposas se han quedado sin sus esposos, porque ha habido este asunto de la deportación. Se han quedado que quizás el esposo era el que proveía. Así es. Ella se quedaba probablemente cuidando a sus hijos. Qué sé yo, y niños que quedaron solos porque sus padres fueron deportados, que quizás quedaron con sus tíos, con un amigo cercano, que no sabemos en qué condiciones estén. Eso es traerlo a nuestros tiempos. No solo es correr y decir, sí, vamos a llevar el evangelio a esas almas. Es que yo sí que he escuchado, perdón que lo diga así. Sí. Es verdad, suena un poco jocoso, pero realmente es una verdad. Sí, vamos a llevar ese evangelio. Pero no, ¿en qué momento no imitamos a Jesús? Primero, que Jesús se guiaba solo por la guía del Espíritu Santo. A veces la gente está confundida y dice, no, que como Jesús era Dios, iba por acá, iba por acá. No, eso es un estudio mucho más largo que pronto algún día lo vamos a tratar. Pero Jesús actuaba por la guía del Espíritu Santo. Él iba a tal lugar porque el Espíritu Santo le decía, allá, acá. Entonces, si Jesús se mostró ante esta mujer que había perdido a su hijo único, el Espíritu Santo lo llevó. De ahí él también como humano se compadeció. Yo no me imagino a Jesús, quizás hasta lloró, no sé. Hija mía, no te preocupes. Y vemos otra historia cuando Jesús resucitó a Lázaro. También dice que él lloró. Él dice que se estremeció. Que la Biblia lo traduce como que se estremeció en espíritu. O sea, esa es la acción visceral, o sea, eso es algo tan interno que te conmueve, esa es la compasión, te conmueve realmente y te lleva a actuar. O sea, si no haya una acción, entonces no es compasión, simplemente tienes lástima, y eso es lo que hay que diferenciar, porque nosotros como iglesia o como hijos de Dios, porque no solamente como organismo, como un templo, como una organización, estamos llamados a sentir o a hacer algo por compasión, sino personal, o sea, como hijos de Dios, ¿no? Tenemos que saber que no podemos vivir solo en la lástima, y podemos pasar años sintiendo lástima por la gente, pero si no hacemos nada, entonces ¿cómo estamos mostrando el reino de Dios? Exacto. O sea, miren, ¿cuál es nuestro objetivo entonces? Y hay un versículo que creo que lo hemos repetido por muchas ocasiones, que está en Isaías y que también está en Lucas, que Jesús busca el libro de Isaías, se para y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, para sanar al quebrantado, para dar vista a los ciegos y para todo esto. Fíjense que este versículo también es para nosotros, porque Jesús dice, en el Espíritu del Señor. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, en su vida,
¿quién viene a morar ahí? El Espíritu Santo. Wow. Y el Espíritu Santo nos va a ungir por cuanto nos ha ungido para llevar las buenas nuevas. Nosotros no, el Espíritu Santo jamás nos ungió para llevar juicio, para llevar lástima, para llevar para llevar orgullo, para llevar vanagloria, jamás. Entonces, ese versículo, que es de uno de los iniciales de Lucas, está en Lucas 4, me parece, se lo toma por muy poco. Así es. Y es que hay una línea muy delgada realmente entre ministrar y exhibirse. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, al menos, yo siempre digo, al menos los que estamos como al frente de otras personas o que somos líderes o pastores, ¿no? De tratar de examinar nuestro corazón. No estamos aquí juzgando a nadie, ni juzgando nada, sino más bien es un llamado al corazón. Un llamado que incluso nosotros, analizando todo este tema, nos hicimos preguntas internas, ¿no? ¿Desde dónde estamos actuando? ¿Qué planes tenemos como iglesia local? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en esta situación migratoria que hay aquí, al menos en Estados Unidos? ¿Qué plan tenemos? ¿Cómo vamos a mostrar ese reino encarnado en medio del sufrimiento y el dolor de nuestros hermanos migrantes, ¿no? Y entonces es un llamado más bien al corazón, y es lo que queremos compartir el día de hoy, pero sí es necesario tocar ciertos temas que no están bien y que quizás pueden incomodar, pero que es necesario hablarlo para poder nosotros realmente llegar a poder imitar ese carácter de Jesús, eso que Jesús, mira, Jesús enseñaba, es lo que los pastores, líderes, ministros hacemos, enseñamos. Pero Jesús, usted lee que cuando iba por el camino, siempre él se detenía y era movido por compasión, por la necesidad de la gente, y eso tenemos que tenerlo muy en claro a los que hacemos ministerio, que nuestra agenda no esté llena, esté colapsada de actividades, que no nos dé espacio para poder mirar la necesidad del otro, que no nos dé espacio para mirar a ese que lleva 10 años intentando, o mucho tiempo, años, como la historia de la persona que estaba paralítico y que quería ir al estanque. Y que Jesús, viendo que tenía, dice la historia, viendo que tenía tanto tiempo ahí, él se compadeció, que nadie lo ayudaba, él lo sanó. Entonces, esa parte de qué podemos hacer nosotros ante lo que estamos viendo realmente, es lo que nos tiene que mover. Y eso lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que darle ese espacio al Espíritu Santo, o sea, para que sea Él actuando en nosotros y no nuestras heridas, no es nuestro orgullo, porque a veces sí hay situaciones que nos bloquean a nivel ya psicológico, que nos impiden ser compasivos, porque a veces hay historias de dolor, que cuando vemos un mismo dolor que nosotros padecimos en la infancia, nos bloquea emocionalmente y no podemos actuar porque nos recuerda ese dolor. Entonces hay cosas también que siempre repetimos que hay que sanar, que tenemos que si bien buscar ayuda profesional o la consejería o darle ese espacio a la sanidad interior desde donde puedan hacerlo. Sabemos que el Espíritu Santo lo va a hacer, lo va a sanar, que es un camino, pero que sí tenemos que poner en práctica la compasión y hacer un espacio a la conciencia de decir desde dónde estoy actuando hoy en día, desde dónde estamos haciendo ministerio hoy en día. Sí, recuerden que nosotros somos salvos, también Dios se compadeció de nosotros. Y bueno, quizás podemos dejarlo también para una segunda parte el próximo domingo, pero concluimos con esto. Dios tuvo compasión de nosotros. Así es. Estábamos perdidos, estábamos en el lodo, estábamos condenados. Y vino Jesús a salvarnos, tuvo compasión de nosotros. Así es. Y nosotros tenemos que sentir esa compasión que tuvo Jesús con nosotros, vivirla, tomarla, para poderles hablar de otros. Así es. Esta semana conversaba con un amigo, buen amigo, pastor, y hablábamos un poco de la situación
las crisis que viven nuestros pueblos. Entonces él mencionaba y decía, es que es Dios que está enviando juicio, porque la gente se porta mal y todo eso. Entonces yo lo corté con todo respeto y le dije, perdóname, pero el Dios que me salvó, ese Dios es bueno. Y si tú me estás hablando que es un Dios que está poniendo juicio contra ellos, contra niños inocentes, contra gente que está luchando, que ha creído en Jesús y que cree que es un Dios bueno, y que también les va a caer juicio a ellos, le digo, perdóname. Pero de una fuente, de una misma fuente, no pueden brotar dos tipos de agua. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer que Dios es bueno? Y yo creo que tiene que ver mucho por cómo nos enseñaron, por las cosas como vivimos, por los errores que se cometieron con nosotros, que creemos que es un Dios así, que es un Dios que, bueno, ya que tanto molesta, vente que te voy a salvar. No, para Dios somos esa moneda, que lo dice la Biblia, esa moneda perdida, muy valiosa. Para Dios fuimos tan importante que dejó las 99 para irte a buscar a ti, o sea, tú no eres el retazo que Dios ya tanto molesta, vente para acá. Tú no eres así. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer que Dios nos ama tanto? Que Él tuvo compasión de nosotros y que nos ama, como dice una canción, nos ama con locura. Así es. Y fue tanta la compasión de Jesús que esa compasión y ese sentimiento tan interno por la humanidad lo llevó a la cruz. Sí. Lo llevó a la cruz por ti, por mí. Y eso sigue vigente y nos corresponde a nosotros como hijos de Dios mostrar el reino de Dios de esa forma, porque un reino sin compasión, o sea, un ministerio, una iglesia, un reino que no muestra compasión no se parece a Jesús en lo absoluto. No. Si hay un ministerio, una iglesia, lo que sea, y que no muestra compasión, no está mostrando. Es una religión. Así es. O nosotros mismos, si somos hijos de Dios, pero no tenemos compasión, entonces no nos parecemos realmente a Jesús. Porque Jesús fue eso, fue compasión. Él es la compasión. Entonces, en toda su forma, hasta el punto que dio su vida por la humanidad. Dio su vida por la humanidad. Esto está interesante. Hermoso. Queremos seguir conversando. Se nos hace un nudo en la garganta porque sentimos la presencia de Dios acá por lo que Él hizo por nuestras vidas. Pero tenemos que terminar y creo que podemos continuar en una segunda parte el próximo domingo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que Dios les bendiga, les amamos porque aquí ya vamos a terminar llorando. Así, que Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo. Bye. Chao.